buenos días, mi nombre es Joseph Alejandro Gómez Herrera y hoy con mi grupo, conformado por Carlos Solano, Andrés Padilla y Andrés Parra, les vamos a presentar una fusión de química y física. Bueno, para empezar, yo quisiera hablar de los cambios de estado. Bueno, en física y química se denominan cambios de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Bueno, los más estudiados son el sólido, líquido y gaseoso, pero el estado de agregación más común es el plasma. Bueno, ahora les voy a hablar de los vectores. En la matemática y la física, un vector es una recta o un plano. Esto se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Y el vector tiene tres elementos: el módulo, la dirección y sentido. Bueno, ahora voy a hablar del estado gaseoso. El estado gaseoso se denomina el estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de reacción, lo que hace que estos gases no tengan volumen definido ni forma definida y se expansan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Ahora les voy a explicar un proceso de que el estado sólido pasa al estado gaseoso. Este se llama sublimación. Bueno, en este proceso, como ya expliqué, pasa el estado sólido a gaseoso, y un ejemplo podría ser el hielo seco. Y cuando este se empieza a hacer el estado de sublimación, el proceso de sublimación, su aspecto y su temperatura cuando se sublima no deja residuo de humedad, porque su base no es agua y su estado natural es gaseoso. Bueno, y la sublimación, pero inversa, es inversa, que pasa del estado gaseoso a estado sólido. Un ejemplo de esto puede ser que los vapores, al calentarse con cristales de yodo, se exponen sobre ellos un objeto que está muy frío. Entonces los vapores se transforman nuevamente en cristales de yodo. Buenos días, tardes o noches, en cualquier lugar donde estés viendo este video. Ya después de una breve introducción de lo que dio mi compañero Joseph antes de la presentación, ahora sí vamos a ir con lo que sí es la diapositiva o lo que es la exposición. Bueno, pues después de esto también mis compañeros van a dar el ejemplo, van a explicar un poco más lo que es el tema. Bueno, pues ya de haber aclarado esto, ahora sí vamos a comenzar con la exposición. Primero hay que tener un punto fijo que qué temas vamos a escoger de estas dos para poder relacionar las dos asignaturas, que son química y física. Bueno, en química decidí yo escoger lo que es la materia y sus cambios de estado. Además de esto, en química de segundo periodo también dimos características y algunos tipos, como son la decantación, etc. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora lo que sí es el concepto de materia. Y en física obviamente lo que son los vectores, que es el único tema que dimos en este periodo. Bueno, pues, ¿qué vamos a relacionar? Lo que yo intenté relacionar fue el desplazamiento, o en sí la definición de vectores con la definición de materia. En la definición de vectores nos dicen que nos muestra el desplazamiento de una partícula de un punto A o de un punto principal a un punto B cualquiera, un punto C, etcétera, pero de un punto final. O sea, nos está mostrando el desplazamiento de una partícula en sí. Esta partícula, como se escucha, es la que yo intenté relacionar, que es que se podría decir que podríamos tomar un objeto o una persona, y como sabemos, todo lo que nos rodea y hasta nosotros mismos somos materia. O sea, que no podría influenciar que vemos el desplazamiento de la materia a través de una gráfica vectorial. Bueno, además de esta también nos da ejemplos de su magnitud, dirección y sentido de lo que es este desplazamiento a través de la partícula o del objeto o de la persona. Aquí ya vemos que hay una gran relación, que el desplazamiento de esta nos da a entender su magnitud, dirección y sentido, como ya había dicho anteriormente, pero de una partícula o de un objeto o persona. Y aquí hay una gran relación entre estas dos materias a través de estos temas, ya que el concepto de vector y también el concepto de materia o de sus cambios de estado, hay una gran relación a través del desplazamiento.
Aquí ya después de esto les estaré explicando a mis compañeros un ejemplo de lo que estoy diciendo, pues si acaso no me llega a entender mucho. Pero es un tema que la verdad se relaciona mucho y a la vez no, ya que son un poco diferentes, pero sí hay grandes similitudes, una gran relación a través de los conceptos. Más de esto también de las definiciones de cada uno, pero eso ya es cada percepción de cada persona. Bueno. Los líquidos son un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango de presión. Características de los líquidos. Forma de los líquidos. Los líquidos no tienen una forma definida, por lo cual adoptarán la forma del recipiente en el que se encuentran. El volumen de los líquidos no varía. Son incomprensibles y las fuerzas intermoleculares que predominan son la atracción y la repulsión, las cuales son completamente iguales en los líquidos. La presión en los líquidos. Supongamos que tenemos una jeringa la cual se le quitó la aguja y se ha sellado el orificio por donde salen los líquidos con calor. A esta jeringa le agregamos una cierta cantidad de agua o de algún líquido que querramos para el ensayo. Una vez esté hecho esto, colocamos el embolo en su lugar e intentamos vencer la resistencia del líquido utilizado. Comprobaremos que no podemos vencer dicha resistencia, por lo cual podemos incluir que todos los líquidos son incomprensibles. Las fuerzas intermoleculares. Cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas que la atraen en el interior del líquido, siendo iguales todas las fuerzas de atracción, por lo que es como si no se efectuara ninguna fuerza sobre la misma. Las moléculas de la superficie se mantienen unidas a través de una fuerza que se llama la tensión superficial. Las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen, pero no para mantenerlas fijas, debido a la fuerza de atracción de los líquidos tienen volumen propio. En la gráfica podemos ver los cambios de estado de los líquidos, como por ejemplo la fusión y la evaporación. La fusión es cuando un sólido sube de temperatura, como podemos ver en la gráfica, va a 0 grados al este, entonces se calienta mucho y se derrite, y eso se llama fusión. Después de convertirse en un líquido, sigue subiendo de temperatura, como ven en la gráfica, va a 70 grados al noroeste, entonces se evapora el líquido y se vuelve un gaseoso. Ahora voy a hablar sobre el estado sólido. El estado sólido es el estado de agregación de la materia y se caracteriza porque sus partículas están fuertemente unidas y ocupan una posición fija. Los sólidos tienen una forma y volumen definido. Su forma no depende del recipiente que los contiene. Son incomprensibles, es decir, que ni se agitan ni rebotan de un lugar al otro. No fluyen, es decir, que no se desplazan. La mayoría tienen una estructura cristalina y algunos tienen una estructura amorfa, es decir, que no tienen forma definida. Un ejemplo típico del estado sólido es el hielo. Ahora voy a hablar sobre la curva de calentamiento de un sólido. En el primer tramo tenemos que el estado sólido está llegando a temperatura fusión, que es constante. El sólido se funda a líquido. Y ahí tenemos dos estados, que es el sólido y el líquido. En el segundo tramo tenemos el estado líquido. El estado líquido aumenta y ahí encontramos que el estado líquido se vaporiza al estado gas. Y mientras tanto puede seguir aumentando la temperatura. Ahora voy a hablar sobre la parte física, que son los vectores. Aquí vamos a tener en cuenta el aumento de la temperatura. En el vector A tenemos que su magnitud es 7 centímetros, su sentido es noreste y su dirección es 165 grados. En el vector B
su magnitud es 6 centímetros, su sentido es este, su dirección es 180 grados. En el vector C, su magnitud es 7 centímetros, su dirección es 115 centímetros y su sentido es noreste. En el vector D tenemos que su magnitud es 8 centímetros, su dirección es 180 grados, su sentido es este. En el vector E tenemos que su magnitud es 4 centímetros, su dirección es 150 grados y su sentido es el noreste. Gracias.